Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha dado muchísimo de qué hablar últimamente. Ya saben que nos encanta estar al día con todo lo que genera revuelo, y esta vez el centro de atención es una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta. Kerem dijo, y cito textualmente: "El anillo de Ande es mío, no me importa nada". ¡Guau! ¿Se imaginan la magnitud de esto? Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque con la información que traemos hoy, van a querer estar al tanto de todo. Bueno, amigos, vamos directo al grano. La frase que acabamos de mencionar ha encendido las redes sociales y los foros de discusión como un incendio forestal. El anillo de Ande es mío, no me importa nada. Estas palabras, supuestamente pronunciadas por Kerem, han desatado una tormenta de especulaciones, teorías y debates apasionados. ¿Quién es Ande? ¿Qué anillo? ¿Y por qué Kerem afirmaría algo con tanta contundencia y aparente indiferencia? Aquí en este vídeo nos proponemos desentrañar este misterio, explorar las posibles interpretaciones, analizar el contexto y por supuesto compartir con ustedes toda la información que hemos logrado recopilar. Prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a empezar por desglosar la frase en sí. El anillo de Ande es mío. Esto sugiere una posesión, una reivindicación. Pero ¿es una posesión literal, un anillo que Kerem le dio a Ande, o algo más metafórico? La segunda parte, no me importa nada, es lo que realmente añade picante a la situación. Implica una actitud de desafío, de que lo que piensen los demás es irrelevante para él. Esto podría indicar una fuerte convicción, o quizás una desesperación por demostrar algo. Ahora, la gran pregunta, ¿quién es Ande? Si siguen de cerca el mundo del espectáculo, especialmente el turco, es muy probable que ya sepan de quién estamos hablando. Hande Erçel es una actriz turca increíblemente popular, conocida por sus papeles en exitosas series de televisión. Ha ganado fama internacional y su vida personal, como la de muchas celebridades, es a menudo objeto de escrutinio y, seamos sinceros, de un enorme interés público. Kerem, por su parte, también es una figura conocida en el mismo ámbito. La conexión entre ellos, si es que existe, es lo que ha alimentado este revuelo. La primera interpretación que surge, y quizás la más obvia, es que Kerem se refiere a un anillo de compromiso o de una relación sentimental entre él y Ande. Si esto fuera así, la declaración "es mío" podría significar que él siente que tiene derecho sobre ese anillo, quizás porque él se lo regaló, o porque representa algo que comparten. Y el "no me importa nada" podría ser una respuesta a rumores o especulaciones sobre su relación, o sobre el propio anillo. Tal vez haya habido rumores de que Ande lo recibió de otra persona, o que lo perdió, y Kerem está saliendo al paso para afirmar su conexión. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las declaraciones a menudo tienen capas de significado. ¿Podría ser que el anillo sea una metáfora? Tal vez se refiera a un papel en una película, a un proyecto en el que ambos trabajaron, o incluso a un honor o logro que Kerem considera que le pertenece de alguna manera, y que Ande de alguna forma está involucrada. La frase "no me importa nada" en este contexto podría ser una forma de decir que está concentrado en su propio camino, sin dejarse afectar por las opiniones ajenas sobre ese proyecto o logro. Otra posibilidad interesante es que esta declaración sea una respuesta a algún tipo de rivalidad o competencia entre ellos, o entre sus respectivos fans. En el mundo de las series y las películas, es común que los actores compitan por papeles, por reconocimiento, o incluso por el afecto del público. Si Kerem siente que Ande le arrebató algo, ya sea un papel, un premio, o la atención de la prensa, la frase "el anillo de Ande es mío" podría ser una forma de decir que él cree que lo que ella tiene, o lo que ha conseguido, en realidad le pertenece a él por derecho. Y el "no me importa nada" sería su forma de mostrar indiferencia ante cualquier crítica o desacuerdo que esto pueda generar. También debemos considerar la posibilidad de que sea una declaración hecha en un contexto humorístico o irónico. A veces los famosos juegan con los rumores y las especulaciones para divertir a sus seguidores o para desviar la atención. Si esta frase fue dicha en un tono ligero, o en medio de una broma, entonces su significado cambia radicalmente. Sin embargo, la forma en que se ha difundido como si fuera una declaración seria, nos lleva a pensar en interpretaciones más profundas. Ahora, ¿cuál es la evidencia?
¿Dónde apareció esta declaración? Hasta ahora, la información que circula es principalmente a través de redes sociales y sitios de noticias de entretenimiento. Es crucial ser cautelosos con la información que se difunde en estas plataformas, ya que no siempre es precisa o verificada. Hemos intentado rastrear el origen de esta frase para poder darles un contexto más sólido. Si bien no hemos encontrado una confirmación oficial directa de que Kerem haya dicho exactamente estas palabras en una entrevista pública o en una publicación verificada, la viralidad de la frase sugiere que algo debió haber sucedido para que se creara y se difundiera. Podría ser que la frase sea una interpretación de algo que dijo Kerem, una paráfrasis, o incluso una traducción errónea de sus palabras. A veces las citas se distorsionan en el proceso de traducción o al ser compartidas de boca en boca. La forma en que se presenta con el uso de comillas y la atribución directa a Kerem nos hace pensar que hay una base, por mínima que sea, para esta afirmación. Otro punto importante a considerar es la posible reacción de Hande a esta declaración. Si esta frase es real y tiene el significado que sospechamos, ¿cómo reaccionaría Hande? ¿Estaría molesta, confundida o quizás enterada y despreocupada? Su reacción, si es que hay alguna, podría arrojar mucha luz sobre la veracidad y el significado de las palabras de Kerem. Hasta el momento, no hemos visto una respuesta pública por parte de Hande, pero esto no significa que no esté al tanto. Los fans, como siempre, son una parte fundamental de este tipo de situaciones. Las comunidades de fans de Kerem y Hande han estado activísimas debatiendo sobre el tema. Algunos defienden a Kerem, interpretando su declaración como un acto de valentía o de reafirmación. Otros, quizás fans de Hande, podrían estar en desacuerdo o preocupados por las implicaciones. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y las especulaciones. Es interesante ver cómo este tipo de declaraciones, a veces sacadas de contexto o incluso inventadas, pueden tener un impacto tan grande en la percepción pública de las celebridades. La línea entre la vida pública y la privada de los famosos es cada vez más difusa, y los fans sienten una conexión que a veces los lleva a involucrarse de manera muy personal en sus asuntos. Considerando todo esto, ¿cuáles son las conclusiones más probables? Si la declaración es literal y se refiere a una relación sentimental, entonces Kerem estaría afirmando su posesión o derecho sobre algo relacionado con Hande y mostrando una actitud desafiante ante la opinión pública. Si es metafórica, podría estar defendiendo un proyecto o un logro. Y si es una broma, bueno, los famosos son muy creativos. Lo que está claro es que la frase "el anillo de Hande es mío, no me importa nada" ha logrado su propósito, capturar nuestra atención y generar conversación. Y esa es, después de todo, una de las funciones del entretenimiento, ¿no creen? Nos hace pensar, debatir y, en muchos casos, nos divierte con el drama de la vida de las celebridades. Para resumir, hemos explorado varias interpretaciones posibles de la enigmática declaración de Kerem sobre el anillo de Hande. Hemos considerado la posibilidad de que se refiera a una relación sentimental, a un proyecto, o incluso a una broma. Hemos analizado la importancia del contexto y de la figura de Hande Erçel en todo esto. Y por supuesto, hemos advertido sobre la necesidad de ser críticos con la información que circula en línea. Hasta que tengamos una confirmación oficial o más detalles verificados, todo esto queda en el terreno de la especulación, aunque fascinante. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa realmente la frase "el anillo de Hande es mío, no me importa nada"? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus reacciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de este fascinante misterio. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.